Academy, pensada para todos los profesionales que buscan fortalecer sus competencias en gestión del mantenimiento, confiabilidad y liderazgo técnico dentro de sus organizaciones. Gracias por acompañarnos y apostar por su desarrollo profesional. Estamos seguros que esta sesión les brindará herramientas prácticas y conocimientos clave que podrán aplicar en sus operaciones y proyectos. Antes de comenzar, les comento brevemente cómo estará organizada la jornada de hoy. Iniciaremos con la ponencia principal a cargo de nuestro expositor. Al finalizar, contaremos con un espacio de aproximadamente 10 minutos de preguntas y respuestas. Les invito a que vayan dejando sus preguntas en el chat durante la exposición y al final las iremos leyendo al ingeniero para que pueda responderlas. Es un honor presentarles al expositor de esta jornada, el ingeniero Enzo Puentes, ingeniero en control e instrumentación industrial con más de 16 años de experiencia en gestión de mantenimiento, confiabilidad y procesos industriales. Es profesional certificado en mantenimiento y confiabilidad por la SMRP en Atlanta, Estados Unidos. Es miembro activo del comité SMRP y ha liderado proyectos de mejora continua en procesos industriales en Agrícola Las Rastras, con resultados tangibles en la optimización de recursos y aumento de la productividad. Hoy nos compartirá su experiencia y visión sobre las claves de liderazgo y mantenimiento, resaltando cómo este factor se convierte en un pilar para asegurar la confiabilidad de los equipos, la eficiencia de los procesos y la sostenibilidad de las operaciones industriales. Así que prepárense para una sesión dinámica, práctica y de alto valor. Con ustedes, el ingeniero Enzo Puentes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de esta iniciativa y espero cumplir las expectativas y ser empático probablemente con muchos de ustedes. Bueno, ya mi presentación está hecha. Solamente agregar que me he desarrollado principalmente en rubro agroindustrial y plantas de alimentos. Y bien, el contenido de este curso introductorio, desde el mantenimiento para obtener la confiabilidad esperada, comenzará con una introducción que es principalmente la historia de un técnico especialista. Vamos a comenzar desde el fracaso y hasta cómo ha ido evolucionando el técnico especialista. Abordaremos lo que es el liderazgo en el mantenimiento, cómo abordarlo, un caso práctico. En el módulo 3 hablaremos de gestión del mantenimiento y por último, confiabilidad en activos físicos. Y bueno, el técnico especialista, a menudo en mi país, en Chile, se escogen para ocupar puestos de liderazgo a especialistas en algún área. Esos especialistas pueden ser del área mecánica, eléctrica, mecánica industrial, mecánica automotriz y autómatas programables, para ocupar estos puestos de liderazgo, ya sea como un jefe de mantenimiento, un gerente o un superintendente, y esperando que las habilidades técnicas de los especialistas puedan abordar lo que significa el mantenimiento y confiabilidad de activos. Esto la verdad es que es un caso real de esta persona que vemos ahí automatizando un proceso, una planta, que tuvo la oportunidad de liderar un área de mantenimiento de una planta frutícola ubicada en el sur de Chile, siendo un especialista y haber participado en el proyecto de instalación de un segundo equipo automatizado en Chile. Eso le hizo pensar tanto a él como a la organización de que era la persona idónea para poder ocupar este cargo, este puesto, y asumir el desafío de pasar desde el área de proyectos de automatización
ya a liderar un grupo humano y una cantidad de activos que superaba lo que comúnmente él estaba eh, acostumbrado a poner en marcha. Tenía las habilidades suficientes para identificar problemas porque como automatismo, como autómata, él podía leer PLC, ¿verdad? El programa y poder darse cuenta dónde el equipo había quedado detenido, por ejemplo, o, o qué tipo de problema había para que pudiera continuar el proceso lógico de programación. Pero conforme pasaban los días y los meses, iban ocurriendo fallas mecánicas, fallas eléctricas, fallas de proceso, y esto llevaba al especialista a plantearse de que había un problema. El equipo tenía cerca de 1000 horas de uso. Era un equipo que él había participado de esta puesta en marcha, esta instalación y entrega del proyecto. Por lo tanto, había algo allí que no cuadraba con su especialización y se empezó a dar cuenta que necesitaba ayuda. Y probablemente es lo que nos ha pasado a muchos que comenzamos en el área de mantenimiento desde una posición de técnico. El especialista salió a buscar ayuda, a entrenarse, a capacitarse, y ahí se le abrió un mundo nuevo, un mundo dinámico, un mundo amplio con respecto a lo que es eh, esta disciplina de la ingeniería o del mantenimiento. Y bueno, el especialista se dio cuenta de que ser un buen técnico en el área de automatización e instrumentación era muy distinto y diferente a ser un gestor de mantenimiento. Entonces sus resultados globales del primer año fueron una alta tasa de fallas dominantes y frecuentes, esfuerzos mal direccionados, había desmotivación, incumplimiento de metas y ausencia de liderazgo. Ya nos podemos imaginar la vida que tuvo este técnico especialista y con las competencias suficientes, pero para automatizar procesos industriales, estaba muy, muy abrumado. Y por esta razón comenzó a buscar ayuda, como les mencionaba, y se empezó a perfeccionar eh, fuera de lo que él hacía y comenzar a entender de que hacer mantenimiento o hacer que los equipos funcionen eh, no viene tan solo desde la parte técnica, sino que eso es solamente una componente. Y bueno, ya dada esta introducción, vamos a hablar un poco de lo que es el liderazgo en el mantenimiento. Y mencionar que las empresas siempre buscan la rentabilidad, ¿verdad? Del negocio que sea autosustentable, pero ese éxito se basa principalmente en las personas. Y mantenimiento no está ajeno a aquello. La mayoría de los procesos productivos y de manufactura se sustentan sobre los equipos. Por lo tanto, el líder del mantenimiento debe formular su estrategia en torno, en torno a las personas, en torno a cada uno de los especialistas. ¿Y de qué manera? Desarrollando competencias, reconociendo sus logros, sus metas, eh, eh, promover una participación activa del personal, otorgar oportunidades de crecimiento, oportunidades profesionales como por ejemplo certificaciones y también ayudar y difundir la flexibilidad horaria. Y el líder
mantenimiento debe saber comunicar la visión y la misión corporativa para poder fijar los lineamientos hacia los niveles organizativos del nivel de planta. Un líder de mantenimiento deberá comprender cuál es su rol y asegurar su cumplimiento. Y para esto, el primero que tiene que trabajar en el liderazgo y cultura es el propio líder de un equipo de trabajo, manteniendo una comunicación clara, constante, una comunicación que genere confianza, que haya un compromiso, también van a ser un aporte significativo en el liderazgo de esta área. Es importante que el líder sea una persona consecuente, que dice, que hace lo que dice, y también crear una cultura de trabajo positiva y efectiva. Importante, importante porque el área de mantenimiento es muy dinámica. A pesar de el conocimiento que podamos obtener acerca de estrategias y tareas efectivas de mantenimiento, ya veremos que los equipos no tan solo fallan por eh, tener un mantenimiento inadecuado, sino que hay otros factores, pero esta actitud positiva va a permitir que poder ver el fin desde el principio, o dicho de otra manera, empezar a mirar la solución al problema, entendiendo muy bien cuál es el problema. Un líder de mantenimiento evita una mentalidad de silos y promueve la participación grupal para la toma de decisiones o acuerdos. ¿Qué significa esto? Que generalmente desde el mantenimiento nacen muchas propuestas de mejora de los procesos, pero las decisiones no se tomen allí, sino que se involucre a todas las partes que tienen interés en el proceso para conocer la opinión del grupo en general. En un caso específico, en una planta de alimentos, se abordaba el tema de problemas que habían posterior a una actividad externa nocturna que tenía que ver con la limpieza profunda del proceso de los equipos, y esto estaba generando problemas y fallas en los equipos. Mantenimiento tenía una solución para disminuir esa tasa de falla, que era no hacer esa actividad a diario, y lo que significaba inmediatamente una reducción del 50% de la probabilidad de falla. Pero en este conjunto de distintas disciplinas también estaba el líder del área de calidad, quien tenía que ver con la seguridad, la legalidad de los equipos, la autenticidad, y él decidió que no se podía hacer porque era un requisito legal que había que cumplir. Entonces, se van formando acuerdos y se van tomando medidas en conjunto para que la decisión final sea la más óptima. Y eso conduce y promueve que la mentalidad de silo se vaya derribando y ya comience a crecer un trabajo en conjunto. El líder también motiva, inspira y alienta a las personas para que se puedan sentir cómodos, confortables y felices en el lugar de trabajo. Interactúa con los técnicos en terreno y detecta lo emergente. Esto también nos ayuda a los líderes del mantenimiento, que a veces pasamos tiempo en el escritorio, revisando documentación, en trabajos administrativos. Hay que tener una presencia balanceada, equilibrada en terreno, porque allí aparecen situaciones emergentes que no estaban descritas en la estrategia de mantenimiento, no se conocían, y de allí sirve para poder hacer ajustes a las tareas diarias que tienen que hacer los técnicos o ingenieros de mantenimiento.
Promueve también el líder la mejora continua en las personas, es decir, que los invita a seguir mejorando, se reconocen los logros que han obtenido, dado el aprendizaje o el compromiso que han demostrado. Y también está la tarea del líder, que es administrar personal, que es una tarea menor de liderazgo, que significa contratar personas, por ejemplo, elaborar planes de entrenamiento o de capacitación anual o desincorporación de algún miembro del equipo, ya sea por algún tipo de jubilación anticipada u otro factor. Ahora, ¿cómo evidenciamos que se está generando liderazgo efectivo y que en rigor el equipo completo, el equipo humano completo, está adoptando esta cultura que se necesita en la organización para poder cumplir objetivos y metas? Cuando el equipo es más autónomo, podemos tener evidencia de que se está logrando un liderazgo, dado que en muchas organizaciones se trabaja con un CMMS que nos entrega una orden de trabajo, lo que es beneficioso, pero que también puede traer algunas oportunidades de mejora o correcciones que se deban hacer, dado que si no se comunica correctamente cuál es la razón por qué vamos a trabajar con una orden de trabajo, pudiese ocurrir que los equipos humanos se vuelvan menos autónomos y siempre estén pendientes de que le llegue la instrucción de qué es lo que se debe hacer mediante una orden de trabajo, y si no hay orden de trabajo, el técnico es probable que no haga nada y pierda esa autonomía y se genere esa desconexión entre la planificación, programación y la ejecución. Es conveniente comunicar de que también deben mantener esta proactividad y que la orden de trabajo no es una suerte de camisa de fuerza, sino que se espera que también haya cierta anticipación y proactividad en en esos espacios donde no hay una instrucción documentada o un procedimiento, se puedan tomar aquellas iniciativas. Otra evidencia es la colaboración entre mantenimiento y producción. Eh, una colaboración que poco a poco se va entregando, se va dando. Hay estrategias como para poder eh, hacer que esta colaboración exista, como por ejemplo, y siempre y cuando se apruebe, es que uno de los problemas frecuentes que se presenta es que los equipos no están disponibles para hacerle mantenimiento. eh, Mantenimiento está sujeto y subordinado a esa ventana, me refiero al tiempo de producción, para pasarnos el equipo y hacerle mantenimiento, a pesar de que esté justificado en horas el tipo de mantenimiento que se debe hacer y con qué frecuencia. Muchas veces eso no se cumple de acuerdo a lo esperado, y, y una de las maneras de generar esta colaboración, por ejemplo, es solicitar o proponer de que el porcentaje de cumplimiento del programa de mantención para un conjunto de equipos de un sistema dependa del área de producción. Solo el porcentaje de cumplimiento. Un líder también evidencia que hay iniciativas de mejora en las conversaciones con el grupo, con el piso de planta. Aparecen algunas iniciativas de mejora muy viable, muy factible. Eso también es una evidencia de que el personal está siendo más participativo.
hay conciencia también con respecto al efecto del desempeño de las actividades de mantenimiento y los resultados esperados de producción. Existe una baja rotación del personal y además se proyectan en el largo plazo en la organización a la cual pertenecen y valoran el entorno de trabajo. Y un líder debe tener un propósito. Liderar con propósito influirá en las personas para que se conviertan en seguidores proactivos y autónomos. Un líder, dicho de otra manera, que mira hacia atrás y no hay nadie que lo siga. Hay que revisar el liderazgo, tenemos que revisar qué es lo que tenemos que mejorar si no vemos a nadie que nos está siguiendo. Un líder lidera y avanza con conocimiento de su propósito y una disciplina para poder alcanzar estos objetivos de la organización. Pasamos al módulo 3, gestión del trabajo de mantenimiento, ya algo más técnico, más familiar. Y comenzar diciéndoles que el mantenimiento es importante, al igual que las áreas de nuestros compañeros de trabajo. Y, y debemos generar una estrategia de mantenimiento que nos permita que el equipo pueda cumplir su función durante todo el ciclo de vida esperado para poder apoyar a la organización y obtener el éxito que esperado. Esto quiere decir que los equipos deben funcionar de acuerdo a lo requerido y en el nivel de desempeño deseado, logrando un balance entre el costo, el riesgo y el desempeño. No es un equilibrio perfecto. Para esclarecer un poco más, siempre va a haber una pata de la mesa que va a quedar más corta. A eso me refiero con un balance entre el costo, riesgo y desempeño. El líder de mantenimiento gestiona su trabajo. Son todas las actividades de mantenimiento durante la fase de operación de los equipos, es decir, la ejecución de la estrategia de mantenimiento y sus tareas individuales. Una estrategia de mantenimiento deberá asegurar esta continuidad operacional y el cumplimiento normativo. Es decir, que nuestras tareas de mantenimiento no deben afectar de manera negativa, por ejemplo, el entorno, el ambiente, ni generar contaminación, ni tampoco poner en riesgo la seguridad de las personas, ni la seguridad del producto si es una planta de alimentos. En cuanto a la gestión del trabajo de mantenimiento, tenemos este proceso de identificar, planificar, programar, ejecutar, analizar y mejorar. Es el ciclo básico de la gestión del trabajo de mantenimiento, pero muy importante también para poder cumplir con aquello requerido. Y el trabajo de mantenimiento tiene algunos factores claves de éxito, como tener los objetivos claros, que deben ser medibles y que además deben estar alineados con la estrategia de la organización. Se deben priorizar aquellas actividades considerando el riesgo. Debe haber un proceso formal. Las asignaciones de las funciones y responsabilidades en cada una de las fases del proceso de gestión del trabajo. Se deben definir cuáles serán aquellos indicadores claves de desempeño, auditorías
velar también por la seguridad laboral, la seguridad del personal en nuestras tareas de mantenimiento y mantener una mejora durante el ciclo de la gestión del trabajo, trabajar permanentemente en aquellas mejoras. En la etapa de identificación del trabajo, aquí es donde generamos la identificación, la aprobación, la validación y la priorización de aquellos trabajos que van a ser planificados, idealmente por un planificador dedicado, aquel que está mirando el futuro, 1 o 2 semanas, teniendo como referencia la semana actual, programar, que básicamente es decir quién y cuándo se hará el trabajo, previa coordinación con producción o el usuario del sistema de los equipos, ejecutar, allí muy importante la supervisión, luego una fase de análisis de lo ejecutado y hacer las mejoras y los ajustes pertinentes de acuerdo al desarrollo del trabajo. Como les mencionaba, en esta etapa de programar y ejecutar, aquí es donde se necesita una presencia activa para saber qué se hace realmente, y qué se puede mejorar, como por ejemplo en una fábrica de alimentos donde existen elevadores de capacho que están a 40, 50 metros de altura. Debiera pensarse en hacer la mayor cantidad de actividades posibles en el momento en que se sube a este elevador a 50 metros, ¿verdad? Para hacer inspecciones visuales, mediciones y cambio de componentes o lubricación, por ejemplo, que es una manera práctica de abordar un mantenimiento y generar esta autonomía que conversábamos acerca de los técnicos, que nazca esta iniciativa de comunicar, de cerrar su orden de trabajo con la mayor cantidad de detalle posible y otras que puedan ser conversadas, por ejemplo. Confiabilidad. Y bueno, ya abordando todo lo que significa la gestión del trabajo, el mantenimiento, cómo el liderazgo influye en que las actividades de mantenimiento y todo el proceso de gestión se ha llevado a cabo de la mejor manera posible. Hay espacios, hay vacíos, no todo se puede documentar, no todo puede estar estandarizado y en esos vacíos es donde se activa la cultura o se evidencia en el comportamiento y los valores que presentamos los técnicos o especialistas en gestión del mantenimiento. Con respecto a la confiabilidad, un tema eh, del cual somos responsables en cierta manera, y qué es lo que le pasaba a este técnico especialista que sentía que todos los problemas de la maquinaria era responsabilidad de él, eh, porque había desconocimiento. Hoy día tenemos un poco más de especialización y ya la búsqueda de especialistas en el área de mantenimiento viene mejor, con una mejor descripción, y aparecen conceptos como el ingeniero de confiabilidad, que hace 15 años aproximadamente en Chile no estaba ese concepto ni se preparaba al personal como se hace hoy día en las entidades educativas. ¿Y qué es lo que es confiabilidad? Como dice la norma UNE EN 13306, dice que es la capacidad para desarrollar una función requerida bajo ciertas condiciones durante un periodo de tiempo determinado. Dicho de otra manera, la confiabilidad de un sistema o equipo será el resultado del conjunto de acciones previstas
y que interactúan para alcanzar un objetivo. Cuando hablamos de confiabilidad, y para este caso en particular, vamos a abordar dos conceptos conocidos, que es la confiabilidad de procesos y la confiabilidad de equipos. La confiabilidad de procesos está enfocada en la estabilidad y capacidad de un proceso para entregar un producto dentro de especificaciones y de manera segura. Si este concepto lo aplicamos en una planta de alimentos, ¿cierto? Es el producto final o el que llega a la mesa, el que debe ser elaborado, cumpliendo con las especificaciones y de manera segura. Y uno de los elementos que puede hacer que esto se desvíe son los equipos. ¿Qué es lo que nos dice la confiabilidad de proceso? Es que debemos tener procedimientos operativos, es decir, aquellos procedimientos que nos dicen cómo arrancar, cómo operar, cómo detener un proceso, cuáles son aquellas condiciones anormales o donde se generan las desviaciones, cuáles son esos parámetros de proceso que debemos cuidar, que debemos mantener, cuáles son esos parámetros de proceso en los cuales debemos mover nuestra variable, como por ejemplo el peso, y que entre paréntesis, eh, el peso tiene que ver con la calidad y en las plantas de alimentos hay controles de calidad. La recomendación es que cuando se ingrese a la sala, al lugar de trabajo, conversar con el control de calidad o el especialista en la calidad del producto, el que está vigilando, el que está monitoreando cómo está saliendo el producto para preguntar si ha identificado algunas desviaciones e inclusive para saber cómo está saliendo este producto. Por ejemplo, generalmente los procesos productivos de fruta deben estar dentro de un umbral de peso. Y ese peso, por ejemplo, puede estar entre 50 y 70 gramos y un control de calidad lo puede considerar correcto si el peso de este producto está generalmente llegando a los 70 gramos, pero el especialista en mantenimiento puede identificar de que puede haber alguna desviación o que se aproxima a un problema o una falla, dado que generalmente los frutos son homogéneos dentro de ese rango de peso, y si todos los pesos se están yendo al límite superior, debe haber algún componente que está generando aquello y no se está generando esta distribución homogénea entre la banda de peso entre 50 y 70 gramos. Y ahí apoyamos nosotros como especialistas y podemos programar una intervención con miras hacia la calibración o la comprobación del peso. Otra temática que tiene la confiabilidad de procesos son las técnicas de mejora. Allí en técnicas de mejora, un método muy recomendado que, que es el ciclo PDCA o un RCA, que es un análisis causa-raíz de falla o de problemas, para poder reducir aquellas variaciones o eliminar aquellas pérdidas. La gestión del cambio también es parte de la confiabilidad de los procesos. A menudo se hacen cambios sin un previo análisis de riesgo. Y esto debe ser un proceso sistemático donde debemos identificar, evaluar los riesgos asociados al impacto del cambio, aprobar el cambio, comunicarlo y luego monitorear, que es un principio que todo cambio debiera
ser monitoreado por un periodo de tiempo tal que nos otorgue seguridad de que el cambio ha sido efectivo. Y mantener los procesos. Tenemos factores externos e internos que regulan los procesos productivos. Y debemos hacer gobernanza para que lo que hemos mejorado, instalado, implementado, no retroceda, se pueda mantener vivos, si me permiten el término, y que esto sea seguro. Confiabilidad de equipos. Esto está enfocado, ¿cierto?, a que los equipos entreguen su función requerida de manera segura y costo efectiva. Ya hablábamos de que esto es un balance, no es un equilibrio repartido de igual manera entre las partes. Siempre va a haber un elemento que sacrificar, generalmente es el costo. Y la confiabilidad de equipo podemos abordarla desde y teniendo como punto de partida cuáles son las expectativas de confiabilidad que espera el usuario, el propietario de esta línea productiva, evaluar la confiabilidad del equipo y detectar aquellas oportunidades de mejora, que esto va a ser el resultado de la brecha, si es que existe, entre esa expectativa de confiabilidad y lo que realmente tenemos en el presente. Luego de haber trabajado la brecha, para poder cerrar eso, tenemos que generar un plan, justificar el plan, ya sea para un equipo antiguo como para un equipo nuevo, justificar el costo de los planes e implementar los planes. En las plantas avícolas está presente la gripe aviar. Ya sabemos lo que está pasando con Estados Unidos, con la restricción y cómo les ha afectado a las aves. Chile no está ajeno. La tuvimos presente fuertemente hace 2 años atrás y se implementaron líneas de sanitización, equipos que no existían, se comenzaron a implementar y las expectativas de confiabilidad fueron muy altas y son muy altas. Esto quiere decir de que prácticamente estos equipos no pueden fallar. Sin embargo, el desconocimiento de esta tecnología en un principio hacía que tuviese una atención permanente. Mencionarles el detalle que estos son líneas de pulverización que tienen que cumplir ciertos requisitos para no mojar, por ejemplo, a las personas, que esto no sea una ducha, sino que realmente sea una neblina de producto desinfectante. Pero esto también generaba problemas en aquellas boquillas. Entonces no se podía tener un equipo sin boquillas funcionando, sobre todo cuando no se conoce de esta pandemia de las aves, no se sabe mucho. eh, Todo el mundo quiere que esto funcione al 100%. Y bueno, en las evaluaciones con respecto a la confiabilidad, nos empezamos a dar cuenta, quienes estuvimos involucrados en estos diseños, de que el mantenimiento era muy costoso y que los equipos estaban quedando no obsoletos, pero con falta de stock. Y hubo que identificar
cuáles eran estas oportunidades de mejora y qué es lo que significaba en términos de costo hacer un cambio completo en el diseño y que no perjudicara, que no pusiera en riesgo la contaminación de las aves, ya que la detección de gripe aviar significa el cierre completo o parcial de una planta dependiendo del nivel de contagio. Y eso llevó a que se identificaran estas oportunidades de mejora, se presentaron los proyectos, se justificaron los costos de incorporación y hasta el momento ha sido exitoso porque está cumpliendo el objetivo a un menor costo y con menos atención en cuanto al mantenimiento. Un rediseño completo que dio como oportunidad inclusive sacar algunos componentes como bombas, por ejemplo, pulverizadoras, y el tipo de boquillas, de ser boquillas que se compraban fuera de Chile, pasaron a ser nacionales con una alta cantidad de stock, lo que brinda hoy día una mayor seguridad y hace que el equipo mantenga esa confiabilidad. Si hablamos del desempeño de un activo, el autor Ramesh Gulati nos dice que la confiabilidad de un equipo comienza desde el diseño, que es algo inherente y que no se puede cambiar, pero que hay tres elementos que afectan en esa confiabilidad: el diseño propiamente tal, cómo lo opero y dónde lo opero, cuál es su entorno de trabajo, cómo es la operación desde el punto de vista humano y cómo elaboro los planes de mantenimiento para mantener los equipos con la confiabilidad de diseño y que además puedan con, tener esa confiabilidad y también la disponibilidad por la cual nosotros queremos utilizar el activo. Y en cuanto a planes de mantenimiento, tenemos que saber cuál es la tarea que nos va a generar el valor esperado y no va a ser una tarea que no va a atacar ningún modo de falla ni va a prevenir su aparición. El autor también dice que hay estudios que dicen que se pierde la confiabilidad de un activo por operación, por ambiente de trabajo, y que esto puede ser igual o mayor al 40% comparado con lo que es el diseño y los planes de mantenimiento. A veces los equipos nosotros los instalamos en ambientes reducidos y le quitamos mantenibilidad, tocamos esa confiabilidad inherente y queremos que el equipo pueda cumplir su desempeño como es requerido durante ese tiempo esperado, pero ya en nuestra instalación y en las condiciones que los hemos instalado, le hemos quitado esa confiabilidad inherente, por lo tanto, no podemos pretender entregar un equipo confiable si ya desde la instalación eso fue modificado y fue cambiado. Finalmente, en lo personal, yo creo que los profesionales que estamos en esta disciplina debemos tener una mente de mantenedor. Y esto implica que tenemos que construir nuestro portafolio de conocimientos y habilidades que nos permitan obtener la aprobación del personal, es decir, que podamos ejercer un buen liderazgo, que también podamos obtener la realización del valor
en los procesos productivos y en los activos, y también alcanzar aquellos objetivos corporativos y organizacionales. De lo contrario, nos veremos como aquel especialista autónomo en automatización que no podía ejercer un liderazgo en el área de mantenimiento y como resultado tener la confiabilidad esperada porque no tenía la mente de mantenedor en términos de gestión. Un mantenedor, un líder del mantenimiento va a tener que saber cuál es el contexto y el propósito de la organización. Tendremos que saber acerca de gestión del riesgo, tenemos que saber acerca de gestión de partes interesadas, tenemos que saber de planificación, debemos saber de auditoría, debemos saber de cumplimientos normativos. Dentro de esto, invitarles y dependiendo del área, si hay alguno del área de alimentos, la industria de, de alimentos o frutícolas, a que puedan integrarse de manera potente y efectiva en lo que nos dice la norma BRCGS, que regula la calidad, la inocuidad y la seguridad del producto, aquel producto que llega a la mesa de muchos nosotros, y donde mantenimiento tiene mucha participación y responsabilidad para mantener estos conceptos. Finalmente, el técnico debe ya sentir este alivio porque se siente una persona que está incorporando este portafolio de conocimiento, de habilidades para poder gestionar y liderar el área y estar contento, feliz, motivado y no pensar de que todos los problemas relacionados a los equipos es responsabilidad del gestor de mantenimiento. Y bueno, lo que les he mencionado no es a título personal, sino que es parte de la literatura que tenemos disponible y que la han construido nuestros mentores en esta área, como es el framework del GFMAM, el BOK de la SMRP y también la literatura que tiene Ramesh Gulati. Yo les doy las gracias por haber participado de este curso introductorio en lo que es el mantenimiento y de qué manera podemos alcanzar la confiabilidad esperada que todo propietario necesita para ser rentable en su industria. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Enzo Puentes, por su brillante ponencia y por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos en liderazgo aplicado al mantenimiento y la confiabilidad. Ahora daremos inicio a la ronda de preguntas. Les recordamos que pueden escribir sus consultas en el chat y las iremos leyendo para que el ingeniero pueda responderlas. Este espacio tendrá una duración de aproximadamente unos 20 minutos y los animamos a participar. Perfecto, ingeniero. Empezamos por la primera pregunta, a cargo de la ingeniera Claudia Herrera, que nos escribe desde Ingeniera de Confiabilidad de Minera Escondida. Nos indica, en minería tenemos equipos de alta criticidad que demandan decisiones rápidas.
Sin embargo, muchas veces los líderes priorizan la producción inmediata sobre la confiabilidad. ¿Qué recomendaría para que como ingenieras de confiabilidad logremos que la voz técnica tenga más peso en la mesa de decisiones? Bueno, ¿cómo lo hemos hecho en Agrícolas Las Rastras con lo que le está pasando a la colega? Nosotros hemos tenido conversatorios con los líderes de la producción, el jefe de producción y subgerente, con la persona de calidad y también con seguridad. Y se le ha planteado que existen riesgos de que el equipo falle de manera severa si no se cumple el plan de mantenimiento. Ese riesgo existe y de cierta manera hemos obtenido horas que no teníamos antes, dada la conversación, y yo lo decía eh, durante las presentaciones, que lograr de que producción pueda ser responsable del porcentaje de cumplimiento del mantenimiento es una buena estrategia y que generalmente no se reciba bien porque eso significa de que yo voy a tener que ceder con el equipo. Ahora, minería no lo conozco en detalle, sé que es un ambiente bien agresivo para los equipos y que sí debiera tomarse en cuenta este tipo de estrategias u otras que seguramente la colega va a poder comunicar porque las pérdidas son altas. Perfecto, ingeniero. Tenemos la pregunta de la señorita Javiera Lazo. ¿Cómo lograr que la confiabilidad pese tanto como la producción en las decisiones diarias? Javier, yo creo que la medición eh, más justa y evidente es el presupuestal, es el saber y conocer el costo que significa no tener equipos confiables. ¿Qué es lo que se busca? No es eh, transferir la responsabilidad, sino que yo entiendo, Javiera, que hay una pasión allí por querer tener lo que a mí me compete funcionando y que el negocio pueda ser rentable y toda la organización, toda la empresa pueda aceptar de que se están haciendo bien las cosas, que son aceptables. Pero una buena manera es eh, mostrar los costos que significan que un equipo esté detenido porque no se han realizado las actividades, las tareas de mantenimiento y que van a afectar a la confiabilidad o el riesgo que existe. Eso es cuantificable. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos la pregunta de la señorita Fernanda Morales, ingeniera de mantenimiento de AgroSuper. Nos indica, en agroindustria tenemos equipos que operan solo en temporadas críticas. ¿Qué liderazgo se necesita para mantener la confiabilidad cuando la presión por cumplir plazos de cosecha es tan alta? Eso, a ver, si lo entiendo bien, trabajan por temporada y después quedan un tiempo que no hay producción. Eh, y bueno, durante el periodo de producción, que generalmente son 24/7, eh, hay que identificar en ese periodo cuáles son los equipos que pudiesen presentar una falla. Dicho de otra manera, identificar esas fallas potenciales en el periodo de producción para que después cuando ya se termine la cosecha, yo pueda tener este tiempo de corrección de aquellos equipos que se pudo identificar este problema potencial.
no siempre se cuenta con la tecnología apropiada, pero sí los sentidos que tenemos, el escuchar un ruido anormal, el observar un comportamiento anormal, nos va a ayudar a, a identificar aquello con el riesgo de que el tiempo para corrección puede llegar a ser más corto que si yo tuviese una tecnología más anticipativa, por ejemplo. Perfecto, ingeniero. La señorita Javiera Lazo nos comenta, muchas gracias por la respuesta, ingeniero. En el día a día en la agroindustria vemos que en temporada de cosecha todo gira en torno a cumplir los volúmenes y los plazos de exportación. Eso hace que muchas veces se deje de lado el mantenimiento preventivo o las decisiones de confiabilidad, porque lo urgente es sacar la fruta a tiempo. Sí, eh, yo empatizo con Javiera. La temporada es fuerte. La fruta tiene un tiempo, no espera. Y los equipos tienen que estar confiables hasta que termine la producción. Por eso que en temporada de baja hay que hacer un buen mantenimiento. eh, de pronto hay tiempo suficiente para hacerlo, pero se deben hacer aquellas tareas que yo con aquellas actividades que yo voy a atacar esos modos de falla, que no van a aparecer o que la probabilidad que aparezcan sea muy, muy baja. Allí hay que trabajar harto en la temporada de producción para saber qué es lo que yo voy a intervenir cuando ya tenga el tiempo suficiente, prepararme para la compra de repuestos con anticipación, porque puede ocurrirnos que semanas antes de que ingrese la fruta que fue cosechada, yo tengo que poner los equipos en marcha y no tenga una puesta en marcha, eh, digamos, paso a paso, sino que tenga una puesta en marcha abrupta, si es que yo no tengo la línea de producción armada completamente, a lo menos con 3 semanas de anticipación y la posibilidad de ingresar fruta como prueba de los equipos y para conocer cómo nos quedó el mantenimiento. Perfecto, ingeniero. Tenemos la pregunta del señor Jainer Santos. ¿Cómo lograr que una indicación de un técnico hacia un operador pueda ser tomada de una mejor manera? Yo creo que ahí el liderazgo de ambas partes o ambas jefaturas deben respaldar esa comunicación que se genera entre el técnico y el operador, eh, y que pasa por un tema cultural. Eh, lo que nosotros hemos hecho en Agrícola La Rastra es un proyecto de mejora continua para procesos industriales donde involucramos a operadores, mantenedores y otras áreas. Y eso está dando resultados esperados y, y con participaciones quizás en estos tiempos bien simples, pero muy efectivas, como por ejemplo que los operadores trabajen en conjunto con mantenimiento en el desarrollo de 5S, que es como el piso cultural para yo empezar a cambiar mi mentalidad de colaboración. Perfecto, ingeniero. Tenemos la pregunta del señor Camilo Patiño, ingeniero mecánico de Cementos Argos. Nos indica cómo motivar al personal a confiar en herramientas digitales de mantenimiento. Una de las cosas que hay que trabajar en la buena comunicación es explicar abiertamente cuáles son los beneficios que nos va a traer el trabajar con tecnologías o con algún tipo de software
para el mantenimiento, que después de pasar de una hoja física a completar una tarea a un software que yo voy a recibir una orden de trabajo en el teléfono o en la tablet. Eh, es como la misma línea cuando uno va a implementar tecnología, explicar correctamente para qué lo que es, cuáles son sus beneficios y también crear esa estrategia en torno al personal, es decir, que se va a capacitar, que va a haber un reconocimiento, que se va a hacer más profesional y en estos tiempos donde la tecnología y el uso masivo de la inteligencia artificial está a la vuelta de la esquina, tendremos que subirnos a este carro y aprender, porque si ya nos alcanzó el tiempo y no aprendimos a, a identificar problemas con anticipación con los métodos antiguos, lamentablemente vamos a tener que aprender con la tecnología, con la inteligencia artificial aplicada a las maquinarias y ya todo lo que pudieron enseñarnos autores y mentores de hace 15 o 20 años atrás, lamentablemente se va a generar un salto allí tecnológico que vamos a tener que subirnos a ese carro, pero, pero hay que explicarle al personal cuáles son eh, aquellos beneficios. Perfecto, ingeniero. Por último, tenemos la pregunta de la señorita Mariana Torres. Nos indica, ¿qué prácticas recomienda para integrar la confiabilidad con seguridad alimentaria? Con seguridad alimentaria. Bueno, hay equipos en líneas de proceso que son equipos críticos. Algunos, por ejemplo, eh, equipos que son de desinfección. Un equipo de desinfección muchas veces no puede ser validado dentro de la organización. Y para hacer un mantenimiento, por ejemplo, de recambio de piezas, yo voy a necesitar apoyarme con entidades externas como laboratorios de las universidades, por ejemplo, donde se lleva el producto para que identifiquen que, que ciertas bacterias, le voy a llamar, han sido eliminadas porque pasaron por este equipo de desinfección. Y ahí se hace un trabajo en conjunto. Y además se valida el momento oportuno para hacer un cambio de componente. La alta tecnología ha traído grandes beneficios, pero también nos impulsa a actuar de otra manera con respecto al mantenimiento. ¿Cómo, cómo hacemos para no cambiar piezas por cambiarlas o porque el manual del fabricante, que es una muy buena referencia, nos dice que tenemos que hacer algo cada 4.000 horas cuando no es necesario? Otra herramienta es hacer un diagrama de flujo e identificar con un equipo de trabajo cuáles son aquellos riesgos que se corren, dónde están los puntos de riesgo y tomar decisiones en conjunto entre calidad, mantenimiento, producción. Perfecto, ingeniero. Para finalizar, tenemos un comentario del señor Giovanni Muñoz Castellanos. En nuestro caso, los equipos que usamos para cosecha no están incluidos en los indicadores de confiabilidad. Se les hace un buen mantenimiento preventivo y correctivo antes de la cosecha y listo. Pero eso depende de qué manejo se le quiera dar. Saludos. Muchas gracias, Giovanni. Saludos. Perfecto, ingeniero. Queremos agradecerles a todos por acompañarnos en este curso gratuito de liderazgo en mantenimiento, claves para la confiabilidad. Queremos expresar nuevamente nuestro especial agradecimiento al ingeniero Enzo Puentes por compartir con nosotros sus conocimientos, experiencias y valiosas reflexiones que sin duda serán de gran utilidad para fortalecer la gestión del mantenimiento en sus organizaciones.
Ha sido un espacio enriquecedor de aprendizaje y de intercambio que esperamos les motive a seguir profundizando en la confiabilidad y en el liderazgo aplicado al mantenimiento. Les recordamos que pueden seguir nuestras próximas capacitaciones en nuestra página web www.mindtech.com.pe y también en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Mindtech. Les deseamos muchos éxitos en su desarrollo profesional y nos vemos en las próximas sesiones. Hasta pronto, ingeniero, y buenas noches con todos. Buenas noches.